¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de filosofía. Hemos estado hablando, pues ya hablamos de Federico Nietzsche, ya hablamos de Platón. Cuando empezamos a ver lo de Platón de las cavernas y del banquete, quedamos de que a veces las personas piensan que la filosofía no se entiende. Lo que pasa es que la filosofía es una área en la que se cuestiona qué son las cosas. Y aquí es donde nos vamos adentrando a ese laberinto, en esos cerebros tan complicados que son los filósofos, pero nos van a ir dejando un aprendizaje de poder ir investigando qué son las cosas. Es una incógnita del mundo de saber para qué venimos, para qué estamos, qué es la vida, ¿sí? ¿Por qué el cielo es azul? Por tantas cosas que nos tenemos que cuestionar. Y ahora les voy a hablar de Friedrich Hegel, que es otro filósofo. Son de los filósofos modernos, en los que ellos van a ir hablando de cómo interpretan ellos la vida, porque eso es lo que se tiene que hacer en filosofía. Se tiene que ir haciendo esa deducción de cómo lo van viendo esas personas que han tenido ese cuestionamiento. Hegel va a nacer el día 27 de agosto de 1770 y él va a morir el 14 de noviembre de 1831 a los 61 años. Él es de nacionalidad germana, ¿sí? Y su ocupación, pues, filósofo. Trabajó en la Universidad de Jena y sus movimientos eran todos el idealismo alemán. Obras notables que él hizo: Fenomenología del espíritu, La ciencia de la lógica, Enciclopedia de todas las cuestiones de las ciencias filosóficas elementales en la filosofía del derecho. Conocido por la teoría del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo. Sus predecesores pues fueron Aristóteles, Platón, Descartes, Gautier, Spinoza, Lévi-Strauss, Kant, Fichte, Adam Smith, entre otros. Y lo que le sucedieron a él fue Adorno, Barr, Burr, Blader, Brandon y Butter. Así son estas las situaciones de él. Él asistió a un seminario en Tubinga con el poeta épico Frederick Holling, ahí es donde lo conoció. Y en el idealismo objetivo, Schelling. Esos tres tuvieron atento a todo el desarrollo de la Revolución Francesa, porque él era un amante de la Revolución Francesa. Estaba basado todos sus trabajos en esta gente que fueron predecesores antes de él, y de ahí se inspiró para tener todo eso. Actualmente la fenomenología del espíritu es considerada una de las más importantes obras de Hegel. Aún en vida, publicó, además de las ciencias de la lógica, que fue en 1812 y en 1816, esta enciclopedia de las ciencias filosóficas, escrita en 1817, con varias reediciones posteriores, y la filosofía del derecho, que fue en 1821. Otras varias obras sobre la filosofía e historia estaban basadas en la religión, la estética y la historia de la filosofía, que se recopilaron a partir de los apuntes de sus estudiantes, que se publicaron posteriormente después. ¿Cómo era el pensamiento de Hegel? Su pensamiento tiene fama de difícil por la amplitud de todos los temas que pretendió abarcar. Hegel introduce un sistema para entender la historia de la filosofía y del mundo mismo, llamando a menudo dialéctica, una progresión en la que cada movimiento sucesivo va a surgir como una solución de todas esas contradicciones inherentes a los movimientos anteriores. Por ejemplo, la Revolución Francesa.
constituye para Hegel la introducción de la verdadera libertad a la sociedad occidental y por primera vez en la historia. Fíjense en qué interesante está todo esto. Aquí comenta que van desde la explicación del materialismo, del marxismo, el preexistencialismo, el escape de la metafísica de Friedrich Nietzsche y la crítica de la ontología de Martin Heidegger. Ese pensamiento de Jean-Paul Sartre y la filosofía nietzscheana de George Weiter. Cuando hablamos de dialéctica negativa de Teodoro Adorno y las teorías de la desconstrucción de Jacques Derrida, entre otros, desde un principio hasta nuestros días, sus escritos han seguido teniendo gran repercusión, en parte debido a esa multiplicidad de interpretaciones posibles que han tenido todos sus obras. Aquí vamos a ir viendo que Hegel se valió del sistema para explicar toda la historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la política y de las religiones. Pero muchos críticos modernos enseñaban a Hegel, a menudo parece que pasó por alto la realidad de la historia a fin de hacerla que encajara en ese modelo dialéctico de Karl Popper. Crítico de Hegel, que en la sociedad abierta sus enemigos opinaban que este sistema de Hegel constituye una justificación tenuemente disfrazada del gobierno de Federico Guillermo III. Se decía que la idea hegeliana de que el objetivo ulterior de la historia es llegar a un estado en que se aproxime al de Prusia del decenio de 1831. La visión de Hegel como apólogo del poder estatal y precursor del totalitarismo del siglo XX fue criticado minuciosamente por Marcus en La razón de la revolución, Hegel y el surgimiento de la teoría social. Pues aquí, como vamos dándonos cuenta, arguyendo que Hegel no fue apólogo de ningún estado ni forma de autoridad sencillamente, porque estos existieran, para Hegel el Estado debe ser simplemente racional. Ya Arthur Schopenhauer despreció a Hegel por su historismo, que tachó la obra de un pseudofilosofía barata. En la filosofía de la historia de Hegel está también marcada todos esos conceptos de la astucia de la razón y la burla de la historia. La historia va a conducir a los hombres para creer, conducirse a sí mismo, como un individuo, como una sociedad, y castigar sus pretensiones, de modo que en la historia del mundo se burlará de ellos. Principalmente lo va a hacer cuando se producen todos los resultados exactamente contrarios, paradójicamente, a los pretendidos por sus autoridades y autores, aunque finalmente la historia se reordenará en un bucle fantástico, retrocede sobre sí mismo, como una burla, una paradoja sarcásticamente convertida en todo ese mecanismo cifrado. Crea también en ella, sin querer, la realidad y el simbolismo oculto al mundo y accesible solo a los conocentes, es decir, aquellos que quieren conocer. Pues fíjense en que todo esto que está hablando Hegel es una interesante forma de ver la vida, porque él ahí va a ir plasmando, pues en su formación, en sus obras, en sus pensamientos, en todo ese engranaje lógico que él va a ir haciendo, de los métodos que él va a implantar, todo lo que está relacionado con la estética. Y ahí va a ir viendo cómo se va a ir desarrollando la dialéctica en cuestión histórica. Para que tengamos un referente de lo que es Hegel, necesitamos ser esta forma de seguidor. Tras la muerte de Hegel, sus seguidores se dividieron en dos campos principalmente
contrarios, los hegelianos de derecha, discípulos directos de Hegel, y la izquierda, que vinieron a ser los llamados jóvenes hegelianos e interpretaron a Hegel en su sentido revolucionario. Pues es cortito lo que les puedo mencionar, pero aquí nos va a sembrar esa duda filosófica, la duda filosófica de querer aprender más de esos pensadores. Y qué mejor que lo aprendamos de George William Friedrich Hegel, para que tengamos esa idea, cómo razonaba él todo este cuestionamiento a través de su dialéctica. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima biografía de estos grandes hombres que son los filósofos contemporáneos.